Hola, les voy a comentar acerca de San Jerónimo y parte de su papel en el ámbito de la educación. San Jerónimo nació en Dalmacia, es un lugar que queda en Yugoslavia, eso fue en el año 342. Sus padres tenían bastante buena posición económica, eso hizo que pudieran enviarlo a estudiar a Roma. San Jerónimo, siendo ya un reconocido maestro de las Sagradas Escrituras, llega a Roma y llegó para ser un secretario del Papa. El Papa se llama Dámaso, eso fue en el año 382. Cuando el Papa falleció, San Jerónimo lo que hizo fue regresar a Oriente, eso fue en el año 385, y ahí se estableció en Belén. Algo parte de la historia lo que comenta es que San Jerónimo era el aliado del Papa. El Papa lo custodiaba, era como el que lo cuidaba, el que lo protegía. Entonces, cuando el Papa falleció, lo mejor que hizo San Jerónimo fue devolverse a Belén. Se dice que San Jerónimo tenía fama de ser un riguroso asceta. ¿Qué es una persona asceta? Es una persona que renuncia a todos sus bienes materiales, se dedica a su propia espiritualidad, renuncia a todo para dedicarse única y exclusivamente a su espiritualidad, a cultivarla. Se habla de las consideraciones de San Jerónimo sobre el monacato urbano. Parte de las actividades que se le atribuyen a San Jerónimo es el de ser guía espiritual, también como maestro escritor de un grupo de mujeres piadosas, matronas de la nobleza de la ciudad. Se dice que en realidad eran mujeres pertenecientes a la nobleza. Al principio él se negaba a poder trabajar con ellas, pero poco a poco las fue aceptando hasta que ya logró entrar en contacto con ellas. El monacato cristiano, así llamaba Jesús a ese grupo de mujeres, Jerónimo. Básicamente estas mujeres se le atribuyen algunas características como ascetas que son lo que es la oración, permanecían en oración y en vigilia, permanecían en soledad, se aislaban de la sociedad para vivir solas en ese monasterio y dedicarse a la espiritualidad, se dedicaban al ayuno, abandonaban todo tipo de lujo y cuidados al vestir, y se dice que solamente salían de ese monasterio por motivos religiosos. Con todo esto que se menciona, parte de las mujeres que eran grupos pues, de nobleza, se menciona mucho en la literatura lo que es Paula y Marcela, porque ellas dos fueron mujeres que fueron muy influyentes porque ayudaron a San Jerónimo en la traducción de la Biblia. Ambas constituyeron una especie de monasterio para dedicarse a la oración y al estudio de las Sagradas Escrituras. También se menciona en la literatura la escuela bíblica para mujeres, porque San Jerónimo llegaba al monasterio a hablar o a instruir sobre la Biblia. Él todas las mañanas se dirige a casa de Marcela, básicamente pues al monasterio en el Aventino, y allí imparte la enseñanza bíblica a estas mujeres. También ahí habían esclavas. En un principio eran solamente mujeres nobles, pero poco a poco fueron también ingresando lo que eran las esclavas de estas mujeres. Al hablar de San Jerónimo, podríamos mencionar algunas de sus obras. Una de sus obras, y quizás la más importante, es la traducción de la Biblia. El Papa Dámaso le había encargado a Jerónimo la traducción revisada de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y lo que quería era que la tradujera en la lengua latina. En ese momento ya habían algunas traducciones en griego del Antiguo Testamento y algunas traducciones de textos en latín. La mayor parte del Antiguo Testamento se haya escrito en hebreo y todo el Nuevo Testamento en griego. Con los años, esta versión será la más divulgada durante la Edad Media, por lo que se llamará finalmente Vulgata. Estas son imágenes de la Biblia, básicamente lo que es la Biblia Vulgata. Vulgata significa que es de la edición Vulgata de la Biblia que tradujo San Jerónimo. La Vulgata fue la Biblia leída en la Iglesia Católica Romana durante siglos. También no se puede dejar de lado lo que son las cartas muy conocidas en la literatura de San Jerónimo,
Básicamente en este caso, pues la publicación de doña Vicenta Huerta en el 2011 hace referencia a tres cartas de San Jerónimo. Carta de San Jerónimo a los anacoretas. Esa carta fue enviada antes de retirarse al desierto de Calcis en el año 374. También se menciona la carta de San Jerónimo al Papa Dámaso, en donde él le insistía que por favor interviniera en el cisma meliciano de Antioquía, y eso fue en los años 376 y 377. También se menciona la carta de San Jerónimo a Marcela, que era una monja que ya mencionamos en este documental, que fue junto con Paula, que le ayudó a San Jerónimo en la traducción de la Biblia. La carta o las cartas que San Jerónimo le escribía a Marcela básicamente tenían que ver en términos de la escritura, ¿verdad? De esa misma traducción. Eso fue en el año 384. Continuando con las obras de San Jerónimo, se podrían atribuir lo que es la traducción de obras patrísticas griegas, por ejemplo, Orígenes, Victorino de Petovio, Dídimo Alejandrino, Eusebio de Cesarea, Pacomiana Latina, que son documentos pacomianos en lengua copta. También podemos mencionar algunos comentarios bíblicos, por ejemplo, Eclesiastés, Cartas Paulinas, Salmos, algunos comentarios en torno al Génesis, a profetas menores y comentarios homiléticos y profetas mayores. También se pueden mencionar algunos tratados polémicos como Altercatio Luciferiani et Orthodoxi adversus Elvidium, entre otros.